Muy bien. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos al día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Antes de iniciar este estudio bíblico que es tan importante debido al contenido que tiene en Deuteronomio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir toda la información espiritual y que cause el crecimiento espiritual que Dios desea en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tomar un minutito, hacemos uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información concerniente al libro de Deuteronomio, concerniente al libro, a la ley mosaica, a los pactos incondicionados que has hecho con Israel. Y te pedimos que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones para poder hacer uso de ellas posteriormente y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, esta es la lección número 148, estamos en Deuteronomio capítulo 11, estamos viendo el versículo del 1 al 32, estamos en el versículo 7. Lo primero que quiero hacer es ponerles a ustedes esta primera diapositiva que nos habla pues de Deuteronomio 1, del 1 al 6. Y ahí ustedes tienen la porción que hicimos la semana pasada, básicamente ahí terminamos la semana pasada. Hemos estado viendo el asunto de la actitud mental. ¿Cuál tiene que ser el enfoque de nuestra actitud mental? Y de paso les digo que en nuestra vida todo tiene que ver con la actitud mental que tenemos. Cuando nos acercamos a alguna labor, a algún proyecto, a cualquier cosa que hagamos, una actitud mental positiva, llena de la palabra de Dios, te asegura que tú vas a salir victorioso. No importa que pierdas la batalla, ganas la guerra, de todas maneras. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas de Moisés para el pueblo judío, el único estímulo, poder y habilidad para sostenerse en la adversidad, que todos nosotros hemos enfrentado de la adversidad, viene a través de nuestro enfoque en la naturaleza de Dios mismo, que es el creador de todas las cosas. Entonces, ese enfoque de actitud mental no es tanto la fuerza que yo tengo para concentrarme y ser positivo en las cosas. No, a eso no se refiere. Se refiere al uso del conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios para concentrarnos en qué y quién es Dios. Esa es la actitud mental positiva. Nosotros estamos en su plan. Dios es todopoderoso. Dios controla la historia y lo hace a través de los pactos. Nosotros conocemos los pactos, nosotros sabemos de qué se trata. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo y nosotros simplemente escogemos lo que es bueno dependiendo de nuestro Dios todopoderoso, y esa es la actitud mental del ganador. Si tú tienes esa actitud mental, tú vences. El mundo ha cambiado esa actitud mental al positivismo individual, que sí se puede, por mi propia fuerza lo voy a hacer, no importa lo que me pase. No, eso no tiene que ver nada con lo que Dios está haciendo. Esa es la fuerza humana que es finita y temporal y terrenal y no tiene en ninguna forma, manera, la fuerza que tiene Dios en nosotros. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces veamos a Deuteronomio del capítulo 11, versículo 1 al 6. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos y sus ordenanzas y sus mandamientos. Y comprendan hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, hablando de la primera potencia mundial de la época. Y después dice, lo que hizo al ejército egipcio con sus caballos y sus carros, y hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían. Y el Señor los destruyó completamente, lo que les hizo en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Y lo que hizo Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra se abrió su boca, él se los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo el pueblo de Israel, significando que el resto del pueblo de Israel no le pasó nada, sino simplemente a ellos fueron los que se los tragó la tierra. Y después en el próximo versículo, que es Deuteronomio 7, nos dice, pero sus ojos han visto toda la gran obra que el Señor hizo. Entonces le está hablando a esta generación y le dice, ustedes sí lo han visto, sus hijos no lo han visto, y por eso me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la Biblia se centra mucho, pero mucho en la historia. Él les está recordando la historia una y otra vez, porque nuestra fe es histórica. La cristiandad es histórica porque se basa en el judaísmo, y el judaísmo es histórico. La revelación divina
se la dio Dios al pueblo judío y quedó todo esto escrito y ahora nosotros tenemos el privilegio de haber sido injertados y de esa manera ahora nosotros tenemos el conocimiento de estas cosas. Entonces ese es el motivo por el cual Satanás siempre trata de revisar la historia para hacer que los reportes bíblicos de la historia desaparezcan de nuestra conciencia. Ese es el motivo por el cual el día de hoy en los libros históricos norteamericanos la historia de los grandes héroes norteamericanos han desaparecido. Ahora hablan de tonterías que no tienen que ver nada con la fundación de este país, que es una fundación judeo-cristiana. Así de simple. Eran personas que verdaderamente conocían la palabra de Dios y seguían los preceptos bíblicos, y por eso este país logra tener el auge económico que tuvo y que tiene, pero ya estamos, miren, en este momento todo se ve muy bien, pero créanme lo que hay unos déficits impresionantes en los Estados Unidos. Los déficits todavía no se han logrado subsanar. Todo este dinero que se ha prestado, por ejemplo, a los jóvenes para ir a las universidades, que son 1.3 trillones de dólares, tienen el 7% de falta de pago. Las hipotecas tienen el 7% de falta de pago. Y ese era el mismo número que tenía cuando la cosa bajó completamente en los Estados Unidos hace unos 15 años atrás. Así de mal está el asunto. Lo que pasa es que se ve bien en estos momentos porque Dios está dándonos ese periodo de tiempo para que el pueblo se dé cuenta de que hay un Dios y que nosotros tenemos que seguir a Dios, porque si no seguimos a Dios esto se va a terminar. Básicamente eso es lo que tenemos. Si nosotros estamos viendo cómo se está perfilando todo eso, no se ve bien el asunto. Por ahora sí, por ahora podemos disfrutar de lo que está ocurriendo, pero lo que tenemos que hacer es lo máximo posible para invitar a la gente que conozca a Dios, porque ese es el factor determinativo de todo eso. Sí, nosotros sabemos que los creyentes maduros uno vale por 100,000, pero de todas maneras no es suficiente. Tenemos que tener un eje de creyentes maduros fuerte para que Dios salve a la nación. Entonces el asunto es que esa política viene de lo que nosotros podemos escuchar y leer en la Biblia, ver lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Entonces, ese es el motivo por el cual Satanás trata de hacer eso. Y también ese es el motivo por el cual todos nosotros aquí en este auditorio, a menos de que exista alguna excepción que yo no sepa, y esto se lo voy a decir porque ustedes lo han escuchado, y fíjense que me atrevo a decir todos nosotros, no sé cuál será la excepción. La excepción yo creo que va a ser aquellas personas que no cursaron en la universidad o en los colegios. Hemos aprendido los temas mayores de la historia, que son estos o aquellos. Esos son los temas que hemos aprendido y pensando que esos son el tema que debe ser histórico. Y les quiero decir que es una educación deformada, errónea, porque nosotros hemos aprendido temas que no son la verdadera historia. Los temas mayores de la historia son los que estamos estudiando y leyendo aquí hoy. Esos son los temas mayores de la historia, porque resulta que Dios controla toda la historia por medio de estos pactos con Israel. ¿Escucharon eso? Interesantísimo. Controla toda la historia basada en los pactos que hizo con Israel, porque Él a la final va a traer todo a ese lugar. Entonces toda la historia está siendo controlada. Él está permitiendo que Satanás haga lo suyo para que pruebe su caso, pero a la final Él va a controlar las cosas de tal manera que lleguen de nuevo al lugar donde Él quería que estuvieran. Entonces cuando nosotros leemos esto, imagínense el adelanto tan extraordinario que tenemos nosotros cuando comprendemos la historia de esta manera. Esta manera es la manera que Dios ha diseñado, por medio de pactos con Israel. Entonces, tiene que ver con las consecuencias históricas que conducen a la resolución de esos contratos entre Dios e Israel y Dios y la raza humana. Y esta es la sustancia de la historia humana. Y después cada pequeño dato histórico tiene que ser conectado dentro de ese concepto, de esa perspectiva. Ahora, cuando tú tienes eso, entonces ya tú sabes qué es lo que ha pasado en las historias nuestras de nuestros países y por qué han sucedido las cosas que han sucedido y por qué nuestros países han sido derrumbados y por qué ha habido lo que ha habido en la historia. ¿Okay? Porque precisamente nosotros nos hemos separado históricamente de los conceptos bíblicos divinos y hemos perseguido lo que nosotros hemos querido sin Dios. Y el resultado siempre es el mismo, es como la fuerza de la gravedad. Te tiras hacia arriba, vienes abajo, no hay otra. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero a nosotros no se nos ha enseñado eso, pues, y este es el motivo por el cual no sabemos ni la mitad de nuestra propia historia, de por qué ocurrieron las cosas. Ustedes saben que la historia es editada por las personas que han tenido el éxito. Las guerras son editadas por los ganadores. ¿Okay? Ellos dicen y se dan los emblemas y se dan los grandes acoladas por haber sido victoriosos y las historias las ensanchan y las ponen bonitas. O sea, todo lo perfilan de la manera que el ganador quiere que se perfile, porque no hay el derrotado no puede hacerlo, si se dan cuenta. Pero nosotros tenemos la perspectiva, lo podemos ver a través del cristal bíblico y sabemos por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron,
cosas que otra persona pues no puede saber. Eso es importantísimo para nuestro bienestar histórico. Pues bien, ahora llegamos al versículo 8, mientras que en los versículos 1 al 7 Moisés estaba mirando hacia atrás a algo que la segunda generación, que ahora son adultos, había visto. Ahora él va a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Él acaba de hablar con la generación antigua, ¿verdad? Estoy hablando con ustedes que conocían este asunto y les estoy diciendo lo que pasó y ustedes mismos lo vieron con sus propios ojos. Ahora le va a hablar a la generación moderna, a los jóvenes, porque ahora va a empezar a mirar hacia adelante y les tiene que decir a ellos lo que está ocurriendo. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, comenzando con el versículo 8, que tenemos en la pantalla, nos dice: guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy, para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entran para poseerla. Ahí tienen entonces lo que les dice, y después en Deuteronomio 11:9 les dice, ahí lo tienen, para que prolonguen sus días en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. De paso, cuando él habla de leche y miel, ahí tienen algo que es muy importante. Dos alimentos importantes para el ser humano. La leche, pero no en cantidades exageradas, y la miel. Pero la leche no es la leche súper pausterizada hecha, no, tiene que ser una leche especial. Okay, más que todo la vas a encontrar, lo mismo que los huevos que se comen hoy en día de gallina, pues esos huevos son pasados, las gallinas que ponen esos huevos pasan toda su vida en una caja, no se mueven de esa caja, y tienen como una cinturón que va pasando, ellas ponen huevos todos los días, las alimentan con los alimentos que ellos quieren para que produzcan, como hay una población tan enorme, pueden haber 400,000 gallinas en un gallinero, entonces tienen que inyectarlas con antibióticos, con hormonas para que crezcan más rápido, para que produzcan, etcétera. Entonces los huevos que ustedes se comen de ahí con eso tienen una serie de cosas increíbles. Pero los huevos naturales son una maravilla. Es lo que hace Dios para alimentar al mundo. Lo mismo con la leche. Lo mismo con la miel. La miel es importantísima para endulzar. Entonces, de todas maneras, me desvío un poquito para el asunto de la salud, pero Dios ha hecho todas estas cosas. Ahora, fíjense en esto, en estos dos versículos. ¿De qué está hablando el versículo 9? ¿Okay? ¿Por qué dice esto? Él siempre habla acerca del transcurso de la historia, acerca del pacto abrahámico. Cuando habla de la historia, habla del pacto abrahámico. ¿Por qué hace eso? Porque les está recordando acerca de esos pactos que se tienen que cumplir. Esos pactos son dados por Dios y Dios va a hacer que esos pactos se cumplan. O sea, de los contratos de Dios. Y la historia funciona contractualmente por las estipulaciones en esos contratos. Eso es interesantísimo. Funciona por las estipulaciones que existen en estos contratos. Y eso es lo que tenemos aquí. Y lo hemos visto una docena de veces cuando él describe a la tierra prometida. Cada vez que describe la tierra prometida, describe los pactos. Siempre lo lleva al contrato. Aquí está el contrato que yo tengo. Y fíjense que lo que ha pasado con Israel, ahora tú puedes ver la historia de Israel, tú ves la diáspora de Israel y sabes por qué Israel entra en la diáspora, porque ellos fallaron con el contrato y el contrato decía que si lo hacían, ellos iban a desaparecer de ahí. Y es la parte del contrato que ellos, cuando lo violan, la parte del contrato que aplica es la parte del contrato que se firma en el monte de Ebal, ¿okay? Cuando hacen el contrato de nuevo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos desobedecen al Señor. Y Él les dice exactamente qué es lo que les va a pasar si ellos desobedecen al Señor. Ahora recuérdense que esa es la política divina. Individualmente nosotros tenemos la misma política, nosotros conquistamos nuestra propia tierra y la política divina permanece. ¿Okay? Ahora hay ciertas cosas en la ley mosaica que no atañen a nosotros, pero atañen una serie de cosas en el Nuevo Testamento que purifican pues lo que se decía en este lugar. Pero sigue siendo lo mismo, solamente hay que la exalta. Pues ya no hay cierto sacrificio porque ya el Mesías está aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay que hacer esos sacrificios, no es necesidad de matar cabritos, no es necesidad de matar ovejas, no es necesidad de hacer todas esas cosas. Pero por otro lado, pues la iglesia sí tiene que confesarse. O sea que cada vez que los levitas se lavaban las manos, hablaba de la confesión, se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. O sea que eso sigue existiendo, pero no es a través de un ritual físico, sino es a través de la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otra dispensación, no tenemos un lugar donde todas las personas iban anteriormente, sino que lo hacemos individualmente. Entonces, pero sigue siendo lo mismo. Ahora fíjense en el lenguaje que él utiliza para describir a la tierra prometida aquí y piensen que ustedes mismos están en ese desierto. Yo creo que ustedes visualicen el asunto desde el punto de vista del pueblo de Israel, para que ustedes se den cuenta de lo que él les está diciendo.
si ustedes pasan por el desierto hay una sequía extraordinaria. Eso es algo terrible, un calor increíble, hay arena, y hay arena mezclada con tierra también, porque en ciertas zonas que están cerca de las montañas ocurre eso. Y ahí básicamente ya han vivido todas sus vidas. Han pasado 40 años en el desierto, que básicamente. Y en esa sequía básicamente todas sus vidas han sido difíciles, y entonces tu padre y tu madre, que es la primera generación, siempre les dicen acerca de las maravillas que tenían en Egipto. Porque claro, cuando tú pasas por la sequía, haces el contraste de lo que tenía, a pesar de que fuera una esclavitud, ellos tenían ciertas cosas que no podían tener en el desierto. Si comparan las dos, pues el desierto está un poquito más difícil, ¿verdad? Ahora, fíjense en el lenguaje que utiliza él para describir a la tierra prometida. Y piensen que ustedes mismos, pues, en ese lugar lo están viendo. Tenemos todo el agua que queríamos en el río Nilo. ¿Okay? Es lo que nosotros teníamos agua. Lo primero que ellos piensan es en el agua, porque el agua era muy escasa. Y teníamos todas las maravillosas granjas en Egipto. Y ahora estamos aquí en tenían las maravillosas granjas que ellos tenían que arar, ¿okay? Para darles de comer al pueblo de Egipto. Pero ahora estamos aquí en este caluroso desierto donde nos trajo Moisés y no tenemos agua, con la excepción, claro está, si él le pega una roca, porque pues, el sarcasmo siempre va a existir, etc. Ese era el contraste que ellos daban a sus hijos. Pues. Ahora fíjense en el lenguaje que utilizan los versículos 10 y 11, que utiliza Moisés en estos versículos en el capítulo 11, para hablarles a ellos directamente. Dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de Egipto donde vinieron, donde sembrabas con tu semilla y regabas con el pie como una huerta de hortalizas. ¿Okay? Fíjense primero lo que dice, aquí hay algo muy interesante, donde sembrabas tu semilla y regabas con el pie. Ustedes cuando leen eso, bueno, ¿de qué está hablando esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es eso de que está regando con el pie? Claro está que esto tiene un significado. De lo que está hablando era que ahí el sistema de irrigación era con una bomba. Ellos lo hacían con una bomba. Nosotros sabemos esto por hallazgos de la arqueología, que eran unas bombas pequeñas de madera con las cuales ellos enviaban el agua del Nilo cuando se inundaba, y era como una bicicleta, y las trabajaban con sus pies para bombear el agua y traerlas. O sea que era un trabajo arduo, algo lo tenía que hacer constantemente porque eso no nos paraba. Ahora, ¿qué tipo de teología es la que está tratando de explicar cuando utiliza la bomba de agua? Pues él lo hace en el próximo versículo. Está haciéndole la comparación. Ustedes saben que nosotros vemos la diferencia que existe con las cosas comparando. Que tú sabes lo que es bueno si lo comparas con algo que es malo. Y si tú lo comparas con algo que es superior a lo bueno, tú sabes que eso es más calidad. O sea, tú vas viendo la calidad por medio de la comparación. Entonces él le compara a ellos para que ellos se den cuenta lo que tenían. Y lo que le dice, pues, es el asunto, que el asunto en la tierra prometida no va a ser como en Egipto. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, en el próximo versículo, en Deuteronomio 11:11 les dice, sino que la tierra a la cual entran para poseerla es tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Oh, entonces aquí hay un contraste significativo entre lo que él les está diciendo y aquí está hablando entonces, después en el próximo versículo le da un poquito más, en el versículo 12 le dice, es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. ¿Se están dando cuenta? Entonces aquí hay un evento sobrenatural que va a causar Dios Todopoderoso a favor de su pueblo y está vinculado con el comportamiento del pueblo hacia Dios. Entonces, ¿cuál es la teología que él está presentando aquí en la comparación con la bomba de los pies de madera que tenían ellos? Es la de la gracia logística de Dios para ellos. Dios va a intervenir a favor de ellos. Pero no solamente en esto, sino también, ustedes saben que cuando hay plantíos, también hay diferentes animalitos que se comen el plantío, se comen a saltamontes, pero ese no es el único, hay otros animales que se comen el tomate, que se comen el pepino, o sea, que hay que mantenerlos fuera. Hoy en día sí hay una serie de pesticidas que muchas veces son muy dañinos para el hombre, pero lo utilizan porque si no lo hace, pues pierdes la cosecha. Pero él va a cuidar de ellos también en lo que corresponde a la ¿cómo se llama el estudio de los insectos? Entomología, la entomología,
¿ok? O sea que Él está hablando de un campo que también Él va a enviar, no solamente les va a enviar la lluvia, sino que ellos van a tener cosecha, porque Dios va a mantener estos animalitos fuera del lugar. O sea que es algo sobrenatural. Y Dios es el que lo está haciendo, porque Él maneja el clima para ese pueblo, y ese fue un tiempo en la historia cuando esto sucedió. O sea que Él está diciendo, en esto, cuando ellos entran, ellos se van a dar cuenta de esta prosperidad. Hoy en día esto no sucede, claro está, pero en aquellas épocas sí sucedió sobrenaturalmente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Tenemos que sacar algo de esto que estamos estudiando. Y vemos que los primeros 12 versículos del capítulo 11 de Deuteronomio presentan el escenario sobrenatural de los hechos y de los eventos de la historia que enseñan que Dios es el que está encargado de que esto suceda. ¿Quién es el encargado? Dios. Dios mismo, Él dice, yo interpongo mi omnipotencia para que estas cosas ocurran de la manera que yo les estoy diciendo. Su palabra está en el medio. Entonces, cada evento de la historia fue manejado por el Señor. Y los eventos no están separados, que es algo muy interesante, porque tenemos versículos tales como el versículo 8 y el 9 que vinculan a los eventos. Y eso es algo muy interesante. Ahora, como aplicación, sabemos que si Él pudo controlar el medio ambiente natural de Egipto y de Palestina, ¿acaso no puede controlar nuestras circunstancias en nuestra vida? Claro que puede. Es más, miren, estas promesas son las mismas para nosotros. Yo sé que aplican al pueblo de Israel, pero recuerden que nosotros hemos sido injertados. Estamos hablando de la familia real de Dios, no la nación, sino individualmente cada uno de nosotros, como familia real de Dios. ¿Okay? La conquista es de nuestro propio corazón. Pero si nosotros seguimos las leyes de Dios, como las tenemos en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a tener las mismas bendiciones. Individualmente te va a bendecir de esa manera porque Él es el Dios Todopoderoso. Y eso es tuyo, es parte de las 7,000 promesas que existen en la Biblia que son tuyas. Tú puedes decir, esto es mío. Si tú le dices a Dios, mira, esta promesa es mía, esta promesa es tuya, no te va a negar la promesa. Entonces, aquí hay que hacer conocer todas las promesas. ¿Cómo las conoces? Conociendo la Biblia. Tú vas a hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos pues como aplicación. Si Él pudo controlar el medio ambiente natural de Egipto, también puede controlar las cosas que pasan en nuestra vida a nuestro favor porque nos ama, y son muy pocas personas las que verdaderamente aman al Señor. Desafortunadamente así es. Hay personas que lo dicen de la boca para afuera, ¿okay? Y dicen alabado sea el Señor y bendito sea el Señor, pero no lo conocen profundamente porque no lo estudian. O sea, el Señor requiere que nosotros tomemos nuestro tiempo para conocer su mente. ¿Cómo se hace eso? Conversando. Entonces aquí la conversación que tenemos que nos interesa es la conversación de Dios para nosotros. ¿Cómo lo hace? Por medio de la Biblia. ¿Cómo lo hace? Por medio de pastores preparados, que tienen el don espiritual de explicar la palabra de Dios para que el pueblo coma, reciba el alimento espiritual y crezca. Entonces ese es un vínculo muy interesante que hace el Señor para que estas cosas ocurran. Entonces, en sus mentes visualicen a un collar de perlas. Quiero darles este ejemplo, ¿verdad? Una analogía muy interesante. Y en ese collar de perlas, las perlas son los eventos. Y el cordón que las une, o el hilo que las une a ese collar, es el pacto. O sea, el hilo es el pacto histórico. Y el collar son los eventos que pasan en la historia. O sea que el cordón es el que une las perlas y nos da el fluido de la historia, el progreso de la historia. Y todos concuerdan con la actitud del individuo hacia Dios. Si la nación se pega a Dios, esa nación es bendecida. Si la nación se retira a Dios entre el paganismo, hace lo que le da la gana, esa nación es maldecida. Si la nación se retira de Dios, esa nación entra en la tiranía del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene otro sistema que quiere implementar, que es la consolidación del sistema global mundial. Y eso requiere que las personas estén sujetas a ellos bajo una tiranía. Tienen que hacer lo que ellos digan, como ellos digan y a la manera que ellos digan. Y ellos dicen que todo el mundo es igual y que el hombre es naturalmente bueno y que el hombre se puede mejorar. Y por eso hay que tener la educación para mejorarlo, etcétera, etcétera. Ellos omiten completamente el asunto de la naturaleza pecaminosa humana. Inherentemente el hombre no es bueno. El hombre inherentemente es malvado, se retira de Dios naturalmente. Tiene que tener los frenos de la palabra de Dios para que él regrese a Dios. Y entonces sea bendecido por el Señor. Entonces de eso tenemos unas poderosas aplicaciones, esto que les estoy diciendo. Y en los versículos 13 al 32, donde al cerrar Moisés enfatiza la responsabilidad de Israel bajo el pacto mosaico, tiene que ver con las bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. De eso se trata. Si haces caso de él vas a ser bendecido, si no haces caso de él vas a ser maldecido. Entonces lo que tenemos es una tremenda orientación a la autoridad. Y nosotros sabemos quién es la autoridad. La autoridad es el creador y él es el que tiene el diseño. No es la religión. ¿Okay? No es la iglesia con la religión que tienes que hacer lo que te dice la iglesia. No, señor, eso es un asunto privado entre tú y Dios.
¿Okay? O sea, aquí nadie te va a perseguir ni nada te va a hacer eso. No es un sistema que si tú no lo haces, la iglesia te va a mandar un par de personas para que te den palo, para que te pongan a estirar o nada de eso. Nada, no tiene que ver. Eso es un asunto privado entre tú y Dios. Tú y Dios. ¿Okay? Nadie se mete en esa relación. Esa relación es tuya con tu Señor que te ama porque es tu Padre. Entonces, a medida que esa relación va incrementando, lo vas conociendo más, esa relación es más estrecha. Más lo conoces, más seguridad, más tranquilidad, más conoces todos estos asuntos. Entonces, de estos versículos es donde vamos a atacar el siguiente principio. Nosotros tenemos una verdadera libertad para escoger. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío, nuestra libertad para escoger, lo cual incluye la oportunidad de ser bendecidos. Fíjense qué interesante es con el ser humano. El ser humano puede escoger ser bendecido por su Creador. O puede rechazar la bendición del Creador echando a un lado al Creador. No creo en el Creador. Entonces, por ende, por falta, tú vas a ser maldecido. Pero no conoces lo que Dios ha diseñado para tu bendición. Él tiene fórmulas que te bendicen. No lo hace por milagros, sino las fórmulas. Así funciona. Si tú haces esto y esto y esto y esto, tú vas a ser bendecido. Y si no lo haces, no vas a recibir la bendición. Y hasta el extremo que tú lo hagas, vas a recibir bendición. Va a ser porcentaje de bendición. Entonces, todo eso es muy importante. Lo único es que sí incluye la oportunidad de ser bendecidos, pero no puede dictar las consecuencias de lo que hacemos nosotros exactas. Pero sí sabemos que o te va bien o te va mal. Una persona puede pasarse 20, 30 años construyendo sin Dios y a la final se le viene abajo todo lo que había construido. Fuerza mayor, no tenía que ver nada con él. Algo pasó que le tumbó todo lo que había hecho. Todo se lo vino abajo. ¿Ah? Y tú dices, bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque el asunto es que Dios controla todas las cosas. Y se te cae lo que hiciste. Tú pensaste que eras tan inteligente y con tu capacidad tú podías mantener las cosas como tú querías. Resulta que se vino abajo y tienes que comenzar de nuevo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mano de Dios conoce todas estas cosas. Ahora, no es así con la persona que Dios le da. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Es más, Dios te mueve. Fíjense en esto, Dios te puede mover de un lugar a otro antes de que ocurra una circunstancia y que tú mantengas todo lo que has adquirido. Bueno, interesante, ¿verdad? Todo lo que has mantenido lo tienes porque Dios te ha bendecido y tú te va a sacar del problema y te va a llevar a otro lugar para que tú seas bendecido. Bueno, entonces ya hemos visto eso una y otra vez, pero ahora aquí tenemos algo diferente. Existe una estructura racional en el ámbito ético que implica que hay una estructura racional en cada otro ámbito. O sea, todo está unido. No puedes separar un evento del otro. Todos los eventos están intricadamente unidos. En otras palabras, si van a ser bendecidos por medio de la obediencia a Dios que ha sido estipulada, van a ser bendecidos por su mano y nadie se los puede quitar. O sea, esa bendición es tuya. Esa bendición, tú portas con esa bendición. Entonces, y esa bendición ha sido estipulada en los mandamientos de Israel. O sea, si Israel se mantenía con lo que Dios le decía, Israel iba a ser bendecido corporativamente. Y eso es lo que Dios les está diciendo. O sea que aquí hay una estructura en todo eso que tenemos que aprender y eso es lo que voy a hacer. Les voy a dar cómo es que funciona la estructura, pero viene después de la Biblia y cómo Dios ha hecho estas cosas. El asunto es que la bendición es espiritual, pero es física. Porque lo espiritual se convierte en el ámbito físico, porque nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos que tener las bendiciones físicas para que nosotros sepamos que están ahí. Ahora, no solamente son físicas, sino que también son espirituales. Tú sabes que estás siendo bendecido, pero materialmente tú también estás viendo que hay algo que te da una tranquilidad extraordinaria. No tienes que ser millonario, ¿okay? Puede ser que tengas tu trabajo, pero trabajas tu trabajo, no te matas excesivamente, tienes todo lo que necesitas, porque para ser feliz no necesitas dinero. ¿Okay? Solamente que tengas lo suficiente para vivir tranquilo y disfrutar de la vida, eso es todo lo que necesitas. Entonces, el asunto es tomar el tiempo para conocer a Dios. Entonces, estamos hablando acerca de algo extraordinario. Dios, en la bendición física, se la da a Israel a través del clima, porque esto bendice el negocio de Israel, que es la agricultura y el ganado. O sea, los bendice. Y aquí estamos hablando acerca del negocio primordial de Israel, la economía de Israel. Y está hablando acerca de casas llenas de prosperidad. O
O sea que eso es lo que va a suceder debido a que yo, como ciudadano israelí, sigo esos principios. Si tú sigues esos principios, tú vas a ser bendecido. Entonces, pero como nación, si estos principios los echo a un lado, estas proposiciones dadas al pueblo, las cuales son simples, sin necesidad de un diccionario adicional, o no tienes que consultar a 3 doctores de filosofía para entender cuáles son las estipulaciones del pacto, porque son muy simples, 10 mandamientos que te da Dios y después de eso se va ampliando, son muy simples. Entonces, si yo desafío esos principios, ahora voy a ser maldecido, simplemente. Y mi negocio se va a ir al piso y todo te va a salir mal, y la climatología llega a ser terrible para mi negocio, o llega un momento en que algo pasa, un evento aparentemente fortuito, llega y derrumba todo lo que tú tienes. ¿Okay? Así de simple. Ustedes se recuerdan que en este asunto del monte Ebal, en el monte Ebal están las maldiciones, le dice que vendrá un pueblo lejano o un tirano y se apoderará del poder y se apoderará de todo lo que tú tienes. Y tú vas a ser el servidor de ellos. ¿Ah? O sea, te van a robar lo que tienen, te van a robar tu vaca, tu ganado, te van a robar tu viña, te van a robar tus hortalizas y tus gallinas, y tú ahora lo vas a tener que servir a ellos con lo tuyo. Ellos te van a quitar lo que tienes, en otras palabras, y no vas a poder hacer nada, no vas a tener la fuerza para hacer nada, porque resulta que la supervivencia del individuo es más importante, entonces el individuo tiene que agachar la cabeza y ahora soy pues mano del tirano. ¿Okay? Y eso causa, pues, imagínense la impotencia que causa dentro de una persona eso. Y cuando tú sientes esa impotencia hay un desánimo impresionante, sientes cabizbajo, meditabundo, terrible, terrible, porque no tienes manera de resolver el problema, no lo puedes resolver, ¿okay? Porque así es. Entonces, ahora, si ustedes viven ese tipo de medio ambiente, ¿okay? Tuvieran que pensar, aquí hay una razón y un propósito, ¿verdad? Tienes que pensar, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si atrás de todo esto hay un propósito y un diseño, y lo hay un propósito y un diseño. ¿Por qué Dios lo diseña de esa manera? Pues Él enseña al pueblo de la misma manera que un padre y una madre enseñan a sus hijos. Y eso, les quiero hablar de eso. Es algo que nos conforta saber que hay estos parámetros especiales que Dios ha diseñado para bendecirnos a nosotros. Y saber esto nos da cierta seguridad, porque esto nos deja saber que a la final hay un motivo por el cual todas las cosas ocurren, por el cual todas las cosas suceden. Existe el motivo. Ahora, si no tienes eso en tu corazón, vas a vivir inseguro. Hay inseguridad en ti porque no sabes si vienes o si vas. No sabes a qué atenerte. No tienes algo fuerte a qué agarrarte. Entonces, la inseguridad es creada de esa manera. Y ese es el motivo por el cual los niños que son criados en casas muy permisivas siempre son inseguros. Si tú a un niño le permites hacer lo que le da la gana muy liberalmente, ese niño va a ser inseguro toda su vida, porque no tiene parámetros. Yo le doy gracias a Dios por la madre que tuve. Le voy a decir una cosa, mi mamá era militar. Militar era mi mamá conmigo. ¿Okay? O sea, ella decía una cosa y eso es lo que se tenía que hacer. Y yo no le podía correr. Ella decía, si te voy a dar 3 correazos. ¿Okay? Y si me corres, te voy a dar 6 correazos. O sea, aprendí matemáticas rapidísimo de esa manera, primero que todo. ¿Okay? Y segundo, que también, pues debido a que ella era fuerte, yo creo que de alguna manera u otra estimuló mi sentido del humor. Y las cosas que le tengo que decir a ella para que no me dé los correazos porque me los iba a dar. O sea, una de las cosas, a tu único hijito le vas a dar correa. O sea, que tenía que, o sea, de comienzo uno a aprender cómo utilizar la psicología infantil, si la podemos de esa manera, para tramitar el problema. Pero el asunto de ella que era rígida. Y se tenía que hacer lo que ella decía, o sea, que no venías con cosas como te da la gana porque no iba a salir bien el asunto. Entonces, claro, uno aprende lo que es bueno y lo que es malo. Eso no se hace. Si hago eso, ahí voy a tener y a mí no me gusta que me den. Entonces, desde chiquito vas aprendiendo y te vas enderezando. Ella siempre me hablaba de la autoridad, hay que respetar la autoridad, no importa el uniforme, la autoridad es la que o sea, no importa la persona, el uniforme es el que se tiene que respetar. O sea, te enseña respeto, te enseña cosas que son interesantes y tú vas a aprender y vas derecho. Y cuando creces te das cuenta qué maravilla, porque te va bien, te va bien. Si tú te pones al 2x2 con la autoridad, si te para el policía y te da el ticket, ay, tú me vas a dar el ticket a mí, si yo te vi anoche bailando la quebradita y lo demás, y ahora te das mucho policía, y no, eso no va a funcionar.
Eso no va a funcionar. Él no está ahí para que tú le digas su vida privada. Él está ahí para darte el ticket por lo que te está dando. O sea que es algo muy interesante. Entonces, el asunto es que en las casas permisivas que le permiten al niño hacer lo que le da la gana, ese niño sale disparatado, no tiene norte, sale inseguro, no sabe a qué atenerse. Los niños les gusta retar a los adultos. Cuando un niño de 2 años te ve y tú le dices, no toques eso, pero de todas maneras él te mira y ¡pah!, le mete la mano. Para probar si lo que tú le dijiste fue verdad o no verdad. Si no le sueltas el correazo, entonces el niño ya, esto puede ser mentira, aquí donde estas reglas no aplican, ¿verdad? Pero si le das su correazo, ¡ay! Ok, viene el llantén y todo lo demás, pero después ya no lo vuelve a hacer. Ya no lo vuelve a hacer. O lo hace mientras tú no estás ahí, pero él la va a pensar, porque no necesita que estés ahí, porque él sabe que por algo no tenía que hacer eso. Aquí en los Estados Unidos a los niños de 2 años le conocen como los terribles 2, porque los niños de 2 años son los que más retan la autoridad a esa edad, porque tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces, ahora, cuando los niños crecen tienen que entender que existe una estructura. La estructura es muy importante. Y el asunto es que ellos no son los que construyen esa estructura. La estructura ya estaba ahí cuando ellos llegaron. ¿Okay? La estructura tiene que existir. Y lo siento, pero tú, jovencito, tienes que vivir con esa estructura, porque esa es la que existe aquí en esta casa. Te tienes que acoplar, ¿okay?, de una manera o de otra. Y eso produce seguridad. Produce una seguridad tremenda y eso puede que no suene muy bien, pero en realidad eso produce una fortaleza increíble dentro de la persona, porque sabe a qué atenerse. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, y te retiras de lo malo porque lo malo trae consecuencias dañinas para ti. ¿Se dan cuenta? Y produce en ti también un ánimo tremendo porque tú sabes, no estás perdiendo el tiempo pensando lo que es malo o lo que es bueno, sino que te vas por lo bueno y pones toda tu fuerza sobre lo bueno. No metes a quebrantar lo que está establecido. Entonces, si no haces las cosas de esa manera, no puedes ser fuerte, no puedes estar seguro, siguiendo la realidad de verdad. Siguiendo esa realidad, pues de verdad no puedes estar seguro si tienes esa permisibilidad. Ahora, si la tienes, estás seguro. Tú sabes que las cosas operan bien, crees. Una persona que tiene en su casa, que le han enseñado autoridad, es mucho más fácil que venga Dios y entienda la autoridad divina. Porque ¿sabes lo que es autoridad? Para mí no es ningún problema la autoridad. Yo nunca tuve problema con los profesores en lo que concierne a su autoridad. Ahora que era muy chistoso y muy cómico y todo lo demás, sí, me sonaban por hacer eso. Pero yo respetaba, no es que yo le faltaba respeto al maestro, sino que me daba hacer la cómica, pues yo era muy cómico. Pero respetaba. Y en lo que concierne pues, a la universidad, todo, el respeto, hay que respetar. Y pues siempre me iba bien, o sea, nunca tuve problemas con eso, estaba bien seguro de mi persona. Y les digo pues mi experiencia personal aplicando todo esto. Siguiendo esa realidad, entonces, para no estar seguro de un significado y un propósito es malo para el niño, no crece bien. Y claro está, si lo tienes, entonces estás seguro, no tienes que perder el tiempo tratando de descifrar esos asuntos. ¿Sí me explico? Para el joven es una maravilla. Ahora, si tú vives tu vida con un marco de referencia de incredulidad, no puedes llegar a tener la racionalidad. Y el marco de incredulidad también se inicia cuando tú tienes permisibilidad en la casa. ¿Tú no crees en la autoridad? Una cosa que también echa a perder a un joven completamente es el mal uso de la autoridad de los padres. ¿Okay? Oh, eso es terrible, sobre todo los padres que violan a sus niños. Generalmente no es el padre o la madre mismo, sino que es el padrastro o la madrastra o alguien. Pero de todas maneras es una figura de autoridad. Y en casos muy raros, muy esporádicos, sí hay la violación. Y eso destruye al niño o a la niña, la destruye. ¿Okay? Lo único que lo puede arreglar posteriormente es Dios. Y con mucho esfuerzo esa persona tiene que canjear y darse cuenta de que las personas tienen naturaleza pecaminosa y se les va la onda. Y quizás ellos en su experiencia, en su propia vida, se dan cuenta de que a ellos también se les fue la onda. O sea que sí es posible que se le pueda ir la onda a otra persona y pueden herir profundamente a un niño. ¿Okay? O sea que ese es el otro lado que es el mal uso pues, de la autoridad. Y eso hace que el joven o esa joven no quiera saber nada de la autoridad. O sea que por los dos lados, o sea, la permisibilidad y el otro lado es el mal uso de lo que es la autoridad. Pero de todas maneras, ese mal uso de la autoridad es un porcentaje muy pequeño. Ahora, el porcentaje más grande es en la permisibilidad, porque los madres aman a sus niñitos, no quieren verlos sufrir, ay, déjalo tranquilo y no le hagas nada, y le está haciendo un daño tremendo. Yo les he comentado a ustedes varias veces que en la Biblia no te dice ama a tu hijo, no te lo dice. Te dice disciplina a tu hijo, eso sí lo dice.
porque la Biblia sabe que el padre y la madre van a amar a sus hijos. Pues eso es natural, eso viene de fábrica, ¿verdad? Pero la disciplina es más difícil y hay que enseñarles disciplina y cuando ellos crezcan te lo van a agradecer tremendamente. Yo hoy todos los días bendigo a mi madre, porque caramba, qué mujer tan impresionante. Yo les he hablado de mi madre, una mujer, caramba, increíble mujer, cómo me enseñó cosas. Yo no tenía padre, pero tenía una madre que valía por los dos. Es interesantísimo. Y eso es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, pues. Entonces, y también darle a los hijos un programa positivo en lo que concierne a su vida. ¿Okay? Primero, dirígelos a Dios y segundo, que todo lo puedes hacer. Es lo mismo que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Tú lo puedes hacer, tú tienes la mentalidad para hacerlo, puedes llegar a los lugares más altos. ¿Por qué te va a detener a ti a hacerlo? ¿Se dan cuenta? Entonces, tú tienes esa programación, tú vas para arriba. ¿Qué te va a detener? Tú sabes que no puedes estar acá abajo, te tienes que estar arriba. ¿Me explico? Entonces, pero si tú a tu hijo le dices, eres un bruto, qué animal, ¿cómo es posible? Que vas a hacer tú no vas a servir para nada, tú no sirves para nada, lo estás destruyendo, le estás programando al hijo a la destrucción. Tú no puedes hablarle así a un niño, tienes que hablar a un niño positivamente y darle a Dios, con Dios Todopoderoso. Tú con Él todo lo puedes. Bueno, de todas maneras son aplicaciones adicionales que les quería dar. Ahora, si tú vives entonces con un marco de referencia de incredulidad, no puedes tener racionalidad. Y les digo el por qué. La razón es que si tú no crees las razones propuestas por la Biblia y piensas que simplemente son pensamientos planteados por seres finitos, temporales y terrenales como tú, que no es inspirada por Dios, vas a pensar que todo lo que ellos dicen es relativo y que no encajan con tu realidad. Y para ti todas las cosas ocurren en ciclos, no hay racionalidad y piensas que las cosas son fortuitas o aleatorias y que la historia no tiene un fin determinado, que las cosas pasan porque tienen que suceder y esto pertenece al más fuerte. Punto. Entonces, si tienes la mentalidad del más fuerte, entonces tienes la mentalidad del opresor. Si se dan cuenta, ocurre una serie de cosas en la mente del individuo, pero no cree, hace las cosas porque no cree que hay un fin, no hay vida después de esta, no hay nada. O sea que aquí vas a sacar el jugo a todas las cosas. Entonces, si no tiene un fin determinado, entonces simplemente existe o cambia la tierra de las cosas que pasan, eso produce en ti inseguridad, inestabilidad, escepticismo, endurecimiento y finalmente entras al nihilismo. No crees en nada ni en nadie, entonces hace lo que te da la gana porque aquí no hay reglas fijas. Y eso viene pues también de tu crianza como joven. No hay reglas fijas, entonces hago lo que me da la gana. ¿Te das cuenta de lo que hace el padre con los hijos cuando les enseña bien? Entonces tu vida se basa en un vacío. Pues bien, ahora vamos a los siguientes dos versículos de Deuteronomio 11. Y estamos hablando de Deuteronomio 13 al 14. Y se los pongo aquí en la pantalla. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, fíjense que ahí están dando órdenes al Señor, te está dando los parámetros, tú tienes que seguir esto, y si haces esto te va bien, y si no lo haces no te va bien. De amar al Señor tu Dios y de servirle con todo tu corazón. Lo primero que te pide es que lo ames. Él quiere que tú lo ames, porque Él es digno de amor, Él es digno de adoración, Él te ama y te da lo mejor, ¿verdad? Con todo tu corazón y con toda tu alma, Él te dará a su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, la lluvia del verano, y de la primavera y la lluvia del otoño, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. En una sociedad agricultural estamos hablando de las bendiciones máximas que Dios puede dar. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy tratando de decir? Aquí está hablando del clima. Te va a dar el clima apropiado para que porque tú no vas a tener que utilizar los pies para bombear el agua, sino que yo te lo voy a dar. Y esto no está hablando pues de emisiones de carbones de dióxido, como hablan hoy en día. Bueno, vamos a parar aquí, les voy a hablar de eso en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo, pero aquí vamos a hacer algo que esto es muy interesante. Vamos a comenzar a ver cosas que está proponiendo pues Moisés, inspirado por Dios, para que el pueblo tenga su norte, sepa de qué se está hablando. Ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos conceptos maravillosos. Especialmente en esta ocasión hemos visto cómo toda la historia se basa en tus contratos y todo lo que hay en la historia hay que encajarlo en ese contrato, en esos contratos que tú has hecho con Israel, porque al final se van a cumplir. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo esto en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén.